Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En 2012, mucha gente se preocupó genuinamente porque una supuesta profecía maya absolutamente falsa afirmaba que el día 21 de diciembre se iba a acabar el mundo. Ya entonces, y hace 12 años de esto, contamos cómo fue malinterpretado un texto maya por un desvergonzado negociante del New Age que pasó buena parte de su vida viviendo de este cuento. El 20 de diciembre de ese año, invitados por mi amigo Luis Alfonso Gámez, el físico Sergio Palacios y yo dimos una conferencia sobre el tema en la biblioteca de Videbarrieta en Bilbao, después de la cual hicimos, como debe hacerse, una última cena, que estuvo riquísima, pero que resultó que no fue la última. El caso es que entre los trolls que se aparecieron, que fueron varios, estaba un personaje que nos reclamó que no habláramos de cuánto decían todos los profetas bíblicos y amenazó con un «vais a morir todos», que me hizo preguntar «¿y tú no?». El momento culminante de su expulsión del recinto fue captado por alguien con su móvil. La pasión del personaje era absolutamente sincera, pero por un lado estaba convencido de que estábamos viviendo la última noche de la historia humana y por otro consideraba que lo mejor que podía hacer para despedirse de esta vida en esta última noche de su existencia era ir a echarle la bronca a unos señores que se burlaban de su creencia y convencerlos de que el mundo se iba a acabar, que en realidad solo habría tenido que esperar unas pocas horas y se nos habría reído en la cara mientras perecíamos todos, de algún modo no explicado. Muchas personas dan la impresión de que quieren que se acabe el mundo para poder escupirles a los demás esa frase del más arrollador supremacismo, de la arrogancia máxima. Se los dije. Bueno, el mundo no se acabó como usted probablemente puede concluir si está vivo en este 2024 y preparándose para cenar. Pero el 21 de diciembre de 2012 no fue la primera vez que conseguí sobrevivir al fin del mundo. De hecho, he reunido al menos 100 profecías del fin del mundo que debieron cumplirse desde que yo vi la luz, el mismo año en que se dio nombre a un género musical al que le daban tan pocas esperanzas de ser relevante como a mí, el rock and roll. 100 profecías provenientes de las más distintas fuentes, interpretaciones numerológicas de la Gran Pirámide, sistema que ha caído bastante en desuso, miedo a la guerra nuclear, alineaciones planetarias, revelaciones místico-esotérico-religiosas de todo tipo, interpretaciones bíblicas, estelarizadas en la mayoría de los casos por el Apocalipsis o libro de las revelaciones, cometas, el comportamiento de las abejas, algo llamado la convergencia armónica, cronologías bíblicas más bien fantasiosas, la era de Acuario, lecturas astrológicas, la sobrepoblación, el arranque del acelerador de partículas llamado el Gran Colisionador de Hadrones en la frontera franco-suiza, enfermedades diversas incluidos por supuesto el SIDA, la gripe A y la COVID y el calendario maya. Aunque la mayoría de esas profecías en realidad no tenían más base que la ocurrencia expresada de un predicador, autor de libros de New Age, embustero de la mística o líder de alguna secta destructiva, generalmente con adeptos tan fanatizados como poco numerosos. Por suerte. Es curioso cómo la mitología humana suele soñar sus inicios con una época idílica a la que ya no podremos volver nunca. La Arcadia, el Jardín del Edén, la Satya Yuga indostana, la Edad de Oro, el Guyaldir de los antiguos nórdicos, una edad dorada de paz, armonía, estabilidad y brutal prosperidad, donde la gente, como si fuera gurú del New Age, no tenía que trabajar para alimentarse, mantenía un aspecto juvenil toda la vida, que los gurús no mantienen, y moría en santa paz. La utopía de utopías, pues. Y luego, esta misma humanidad sueña en el otro extremo el fin de la vida, el fin del mundo, el fin del ser humano, el fin del universo, el fin de absolutamente todo para acabar pronto. O al menos uno de los finales. El folclore musulmán tiene a un peculiar personaje llamado el Mulá Nasruddin, un maestro sufí cuya existencia real aún está a debate, pero al que se le atribuyen numerosas historias que revelan igual sabiduría que descaro, picardía o enorme lógica.
En una de estas anécdotas, un amigo le pregunta al mulá: ¿no tienes miedo del fin de los tiempos que se acerca? Estamos en el siglo XIII a todo esto. Nasruddin preguntó: ¿cuál fin del mundo? El amigo respondió: ¿pero qué quieres decir con eso? ¿Hay más de un fin del mundo? Y el mulá respondió: hay dos, el fin menor y el fin mayor. Si mi esposa muere antes que yo, ese será el fin menor del mundo. Pero cuando muera yo, ese será el fin mayor del mundo. Pero generalmente el fin del mundo que nos cuentan, pues no es el final, no es el final final. Es el fin de muchas cosas y el principio de un orden inmutable, una especie de fin de la historia, el fin de los tiempos en la medida en que tiempo es cambio. Los juicios finales en realidad no son el fin del mundo, son solo el momento en que terminan los cambios, las incertidumbres y las inquietudes. Es el final de los días, pero los afortunados, después de algunas tribulaciones y espectáculos más bien escalofriantes, como los del libro de las revelaciones de Juan de Patmos, se apoltronarán para siempre en las delicias del paraíso. Esto se reproduce también en algunas visiones políticas como la de Marx y Engels, convencidos de que el ser humano había vivido en sus orígenes en paz y abundancia, en un comunismo primitivo absolutamente idílico que fue destruido por el maldito capital, la ambición y la explotación, y convencidos de que una revolución proletaria que matara a mucha gente reinstalaría el Edén comunista, donde nadie ya ambicionaría más de lo necesario y todos vivirían en tal paz y armonía que no harían falta Estado, policías, leyes, ni nada así. Vamos, que es un remake del mito cristiano, pero no lo diga usted muy fuerte, porque los marxistas que quedan no son dados a recibir los comentarios poco elogiosos con demasiado buen talante. En general, carecen de humor. Pero, ¿cómo son los fines del mundo que el ser humano ha imaginado? Vamos a empezar con los religiosos, que ya llegaremos a los más mundanos. Si las religiones se desarrollaron sobre todo en sociedades guerreras, no es extraño que suelan interpretar el fin del mundo en términos de una batalla épica y cósmica que termina generalmente con el triunfo del bien sobre el mal y la institución del paraíso de una u otra forma. Incluso en el budismo, que se supone que afirma que el universo es infinito y eterno, sin saberlo, hay algunas escuelas que esperan el fin del mundo. Es el caso del budismo tibetano, el del Dalai Lama, donde una profecía de Vishnu Purana afirma que cuando el mundo descienda en la guerra, la avaricia y el pecado, en una ciudad que se llamará Shambhala, nacerá la próxima encarnación de Vishnu y marcará así el comienzo de una nueva era, la que se volverá a llamar Satya Yuga, que será gobernada para siempre con total perfección por Maitreya, el futuro Buda, después de vencer a las fuerzas oscuras en una batalla que, según un escrito, se producirá en el 2424 o 2425, más o menos. Falta un poco. Y con no demasiada originalidad, el zoroastrianismo también espera el Frashokereti, o renovación final del universo, cuando el mal será destruido y todo lo demás estará entonces en unidad perfecta con Dios, Ahura Mazda. No se sorprenderá usted si le cuento que en esta religión la creación fue perfectamente buena, pero el mal la corrompió posteriormente, y así se lucha por la salvación individual en lo que llega el Frashokereti. Y sí, usted puede decir que el zoroastrianismo es una religión bastante minoritaria, con unos 110.000 o 120.000 adeptos, pero le menciono porque fue la religión de Freddie Mercury, la voz de Queen, que tiene por supuesto muchos más adeptos que su religión y que pidió un funeral zoroastriano. Entre los Sikhs, el gurú Nanak Dev Ji, fundador de esta religión a principios del siglo XVI, ha afirmado que al producirse el fin del mundo, o Mahaparlo, se levantará a todos los seres humanos de los cementerios y se les interrogará sobre lo que hicieron con su vida. Esperemos que se acuerden. Esto sin duda puede ser una molestia considerable, pero no se diferencia en mucho o en nada de la idea del juicio final en el cristianismo, y si usted quiere creer que el gurú Nanak se inspiró en ella, puede. Yo no digo nada. Pero por supuesto las religiones más prolíficas en fines del mundo son las que nacen entre guerreros del desierto: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el judaísmo, como religión esencialmente tribal, lo que se espera es el fin de los días, que es también el final de la historia y momento a partir del cual habrá paz mundial y todo será utópico y bonito como Barbiland después de la conmoción machirula. Pero para que terminen las tribulaciones debe haber tribulaciones. Y muchas, no las comunes y corrientes que nos agobian todos los días, la fecha de entrega del proyecto, lo rutinario del trabajo, las malas caras en el metro o la reducción de impuestos a los ricos que deja al niño sin escuela y al abuelo sin atención médica.
Así, el Talmud judío prevé que antes de que llegue el Mesías para dejarlo todo maravillosamente bien, habrá primero terribles fluctuaciones económicas, rebelión social y desesperación generalizada que culminarán con una guerra mundial brutal como nunca se ha visto, emprendida por el rey Gog de la tierra de Magog, en la que el mal será completamente destruido y entonces aparecerá el Mesías para dirigir la redención judía, inspirar a todos los pueblos a seguir a Dios, reconstruir el templo de Jerusalén y restaurar el Sanedrín o Consejo de Ancianos. Con tradiciones generadas cientos de años antes de la Era Común, en un importante aislamiento geográfico e histórico, es razonable que el mito judío no tenga el cosmopolitismo del cristiano, ni mucho menos la visión global, mundial y totalitaria del Islam. En el Islam, por cierto, el Yawm ad-Din, o Día del Juicio, es importantísimo, tanto que es uno de los 6 artículos de la fe islámica. El Día del Juicio, los seres humanos verán sus cuerpos resucitados y unidos a sus espíritus y serán juzgados por sus acciones en la vida, premiados con el paraíso o condenados al infierno si rechazaron las indicaciones de Dios. Como en todas las religiones, pues. Pero por supuesto esto no pasará sin nada más. No. Primero habrá en el mundo una terrible inmoralidad, tiranos, alcohol, usura, música satánica, fornicación, adulterio, homosexualidad y algo incluso peor, la desobediencia de las esposas. Esto además de asesinatos, mentiras, engaños y la ignorancia de la religión. La naturaleza dará sus avisos, rayos, lluvias destructivas, sequías terribles, suponemos que no al mismo tiempo, nubes, grietas en la tierra y que el sol salga por el oeste. Surgirá el anticristo y en el último momento, como corresponde a una buena historia de aventuras, el Mahdi o mensajero mesiánico y Jesús restaurarán la justicia y procederán al juicio final. Pero nada de esto se compara a la visión del fin del cristianismo gracias a un solo personaje, ya lo mencionábamos, Juan de Patmos. Esta es la historia de uno de los primeros cristianos, llamado Juan, que fue exiliado por sus creencias en la isla griega de Patmos, él también al parecer era griego, y que, dice, fue arrebatado por el Espíritu y oyó una voz fuerte como una trompeta, diciéndole que escribiera en un libro lo que iba a ver. La descripción de su experiencia y de lo que vio, si la contara hoy un sujeto llamado Juan en la isla de Patmos o Pepe, un carnicero en Paysandú, Uruguay, sería considerada una alucinación con tintes esquizofrénico-paranoides, un delirio que quizás se podría poner bajo control con una dosis bien ajustadita de aripiprazol, clozapina o risperidona, eficacísimos antipsicóticos. Pero como el que la escribió fue Juan, y esto fue alrededor del año 96 de la Era Común, los cristianos han decidido asumirla como una profecía indudable del fin de los tiempos por medio de una revelación divina, que es precisamente lo que originalmente y de manera inocente significaba la palabra apocalipsis, aunque ahora signifique las catástrofes y el fin del mundo descritas en ese libro final de la Biblia. En resumidísimas cuentas, Juan relata 4 visiones que tuvo como profecía transmitida por Dios. En la primera, Cristo llama a las 7 iglesias que había entonces al arrepentimiento. En la segunda, ve a Cristo y el trono de Dios, donde hay un libro con 7 sellos que se van abriendo. ¿Se acuerda usted del 7º sello, la película? Hasta que suenan las 7 trompetas del fin de los tiempos. Y las iglesias son castigadas. En la tercera visión, Juan ve en la tierra a la puta de Babilonia, a los reyes y mercaderes destruyendo la tierra. Llega el anticristo, viene la derrota de Satán y el juicio final. En la cuarta visión, como no podía ser de otro modo, ya se lo espera usted, después de la terrible batalla, Juan ve la nueva tierra y la nueva Jerusalén, donde Dios vive con los seres humanos en una utopía eterna. Vamos, que aquí no hay nada nuevo, salvo porque la historia de Juan está trufada de multitud de imágenes paranoicas y brutales muy bien contadas, que desde la redacción del libro han sido pasto de todo tipo de chiflados, y cada uno de ellos ha interpretado cada una de ellas más o menos como se le ha dado la gana. Por ejemplo, la bestia con cuernos de cordero que hablaba como dragón pone en la mano derecha o en la frente de la gente su nombre o su marca o su número, el 666, que es necesario llevar para poder comprar o vender. Esto se ha identificado con todo lo que a usted se le ocurra y más. En distintos momentos se ha dicho que el número de la bestia era para impedir usar el dinero romano. Luego se habló de las tarjetas de crédito, el papel moneda, los códigos de barras, los códigos QR, los pasaportes, los carnés o credenciales de identificación fiscal o ciudadana.
y cualquier cosa que quiera el conspiranoico en cuestión. El anticristo, los 7 sellos, la puta de Babilonia, los 4 jinetes del apocalipsis, la idea de que solo 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel se salvarán, 144,000 privilegiados y los demás vamos de cabeza al infierno, los 7 ángeles, el falso profeta o el dragón, son imágenes literariamente poderosas y a las que cualquiera les puede adjudicar cualquier significado, y lo han hecho. Más que desentrañar lo que cuenta Juan, que sería asunto de un vídeo completo y me temo más aburrido que mirar crecer el pasto, lo interesante es cómo muchos han intentado utilizar la realidad para justificar su profunda convicción de que el fin está cerca. Arrepentíos, viene el juicio final, el Armagedón, el Apocalipsis, cosa que, como decíamos, parece provocarles una intensa satisfacción. Tanta que sectas como la de la familia de Charles Manson en California o la Aum Shinrikyo de Shoko Asahara en Japón se lanzaron a matar inocentes pensando que así acelerarían el proceso de acabar con este mundo y su maldad, disparando el apocalipsis, afortunadamente sin éxito alguno. Porque si el mundo se va a acabar, el problema es que nadie parece saber cómo ni cuándo, pero decir que uno lo sabe es un negocio redondo. Los escritores de modo inocente y los charlatanes de modo que no tengan que trabajar han buscado explorar formas de acabar con el planeta o con la vida en el planeta de manera eficaz y expedita, como se puede ver en Star Wars cuando la Estrella de la Muerte se carga a Alderaan. Pero resulta que no es fácil acabar con un planeta, con un mundo, con un sistema solar. Un objeto celeste chocando contra la Tierra sería seguramente suficiente si consideramos que el objeto de Chicxulub acabó con los dinosaurios. Salvo porque no fue así. El impacto del suceso de Chicxulub no produjo la aniquilación de los dinosaurios de inmediato, sino a lo largo de cientos de miles de años, quizás 1 millón. Y al fin de ese tiempo, los dinosaurios no se extinguieron. No solo siguen existiendo, sino que cantan, se reproducen, hacen nidos, nos deleitan con sus colores, migran en los cambios de estación y son un alimento delicioso. Bueno, pero quizás una epidemia feroz sí sería el fin de fines. Una enfermedad para la que no tengamos defensas. Aunque eso tampoco funciona del todo bien. La peste negra de los siglos XIII y XIV se llevó a la mitad de la población europea, y las epidemias que sufrieron los indígenas americanos como consecuencia de la llegada de los europeos con enfermedades para las que no tenían defensas y que probablemente fue la peor pandemia de la historia, según las casas acabó con unos 40 millones de indígenas en América Latina, pero todavía quedaron otros tantos. Volcanes, terremotos, cometas, lluvias, sequías e incluso el cambio climático han sido presentados como candidatos a aniquilar a la humanidad, aunque nada de eso, al parecer, presenta un riesgo real de acabar con la especie, aunque claro que puede matar tristemente a muchísimas personas. Una versión particular del fin de todo, a la que le hemos dedicado algunos vídeos aquí, es la del apocalipsis malthusiano, en el cual se calcula, se cree, se imagina, se supone y luego no se puede demostrar, la escasez de recursos se carga a la humanidad entera, ya sea por la sobreexplotación de los mismos a cargo del pecador ser humano, o sea por la sobrepoblación humana. Ahí también hay pecado, pues está causada por nuestra natural tendencia al lubricio, a la lujuria, al tango horizontal o no tanto, y en general al gusto que le tenemos a reproducirnos con júbilo. Así, el Club de Roma, un think tank de 100 personas nada más, predecía en 1972 que nos quedaríamos sin recursos suficientes para la humanidad, más o menos alrededor de 1990. 4 años antes, Paul Ehrlich, un entomólogo especializado en mariposas que no sabía nada de población humana, ya había avisado que la superpoblación causaría la muerte de cientos de millones de personas por hambre en las siguientes décadas. Ninguna de las dos predicciones se cumplió. Los movimientos ecologistas tan valiosos para proteger nuestro medio ambiente, del cual por supuesto dependemos, han adoptado sin embargo en muchas ocasiones características de secta apocalíptica, anunciando tragedias e incluso el fin del mundo por la contaminación ambiental, por los plásticos, por el uso de transgénicos, por la producción de energía eléctrica en reactores nucleares, por el uso de fertilizantes y plaguicidas en el campo, por comer carne, por usar determinadas marcas de ropa, por el agotamiento del agua y distintos otros temas que salen a publicidad periódicamente para pedir donativos. Así, en 2008, por ejemplo, el conocido ecoactivista Andrew Sims advirtió que a fines de 2016 el planeta estaría perdido. Afortunadamente, parece que se equivocó.
Incluso el enorme peligro del cambio climático que ya mencionábamos ha llegado a presentarse como una posible ruta hacia el fin del mundo, que no sería en modo alguno. Y eso no quiere decir que no se deba combatir con toda decisión y con toda la tecnología que los ecologistas sectarios odian, por otra parte, porque tiene el potencial de provocar un enorme sufrimiento a cientos o miles de millones de inocentes. El muy justificado temor a un holocausto producto de una guerra entre las potencias que disponen de armas nucleares no conduce necesariamente a la extinción de la especie humana. Pero precisamente es urgente decir que eso no importa, que si, como dicen los expertos, Australia, Nueva Zelanda, Islandia y muchos lugares del hemisferio sur probablemente sobrevivirían a una guerra así, lo verdaderamente relevante es que miles de millones sí morirían en el resto del mundo, y pues mire usted, igual es conveniente evitar que eso ocurra. No es necesario el fin del mundo para preocuparnos de los problemas que tenemos, no es necesario exagerar. Uno se cura las enfermedades que padece aunque no tengan el potencial de matarlo. Pero el apocalipsis atrae más, es mejor clickbait y resulta un negocio mucho más jugoso que la valoración serena de los problemas que vivimos. Decir que vamos a morir todos emociona finalmente más que decir que tenemos que resolver este problema. La última variante interesante del fin del mundo hasta hoy es la del fin de la historia. El politólogo Francis Fukuyama, por ejemplo, se hizo famoso poniéndose en ridículo en 1992 al sugerir que, habiendo caído la Unión Soviética, la historia política del mundo había finalizado y estábamos, decía él, en el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma final de gobierno humano. Unos años después, con los movimientos populistas y autoritarios a derecha e izquierda en plena ebullición, uno no comprende cómo el señor Fukuyama sigue cobrando como politólogo, pero vaya usted a saber lo que piensan quienes le pagan. Y el más reciente profeta del apocalipsis, del juicio final, del fin de los días y del arrepentíos que cae la noche eterna, es un señor que se presenta a sí mismo como filósofo, cosa que no me extraña, aunque otros consideran que es un historiador, y los historiadores tampoco están muy de acuerdo, llamado Yuval Noah Harari, y el mecanismo por el que advierte que seremos aniquilados es la inteligencia artificial. O para ser precisos, la inteligencia artificial. El pobre Yuval cree, en sus propias palabras, que la inteligencia artificial puede tomar decisiones por sí sola, algo que revela que don Yuval no tiene idea de cómo funciona el aprendizaje de máquina ni los modelos de lenguaje grandes. Y mientras los expertos en inteligencia artificial, como Emily Bender, del Instituto de Investigación Distribuida de Inteligencia Artificial, intentan explicar cómo se están exagerando las capacidades de los grandes modelos de lenguaje, incluso exagerando al llamarlos inteligencia artificial, un Harari con cero preparación técnica y sin siquiera una definición de inteligencia recorre los bien pagados platós de televisión diciendo que is the end of human history. Not the end of history, the end of human-dominated history. History will continue with somebody else in control. Potencialmente estamos hablando del fin de la historia humana, el fin del periodo dominado por los seres humanos. Es muy probable que en los próximos años devore toda la cultura humana, todo lo que hemos logrado desde la edad de piedra y comience a esculpir una nueva cultura proveniente de una inteligencia alienígena. ¡Alienígena! I'm tending to think of it more in terms of really an alien invasion. O no es muy probable, pero como lo dice Dami Edin, o cuando dice, en cierto modo la inteligencia artificial puede ser más creativa que las personas. A ver, mira, en cierto modo, ¿cuál modo? La inteligencia artificial puede, o no, ser más creativa que las personas. Si uno cree que todas las personas son creativas de igual manera, idea que no resiste la comparación entre Bad Bunny y Johann Sebastian Bach, por decir algo. Maybe in a couple of decades, Earth will be populated or even dominated by entities that are not organic. That they don't breathe, they don't have emotions. O como nos diría ChatGPT, a quien le preguntamos si la inteligencia artificial podía sustituir a la humanidad. Por un lado, la inteligencia artificial puede realizar ciertas tareas de manera más rápida y precisa que los humanos, pero por otro lado hay muchas habilidades humanas como la creatividad, la empatía y el juicio moral que son difíciles de replicar completamente en una máquina. Por lo menos la inteligencia artificial viene resultando más inteligente que Yuval Noah Harari. Nuestro planeta está más o menos a la mitad de su vida útil.
Se formó de polvo estelar hace unos 4.543 millones de años, unos 30 millones de años después de que se empezara a formar nuestro sistema solar. Y los cosmólogos calculan que dentro de unos 1.000 millones de años empezará a haber problemas serios al aumentar la luminosidad del Sol, y en 4.000 millones de años el calor y tamaño del Sol habrán vuelto a nuestro planeta inhabitable antes de convertirlo en un resto carbonizado, absorbido por el Sol, convertido en una estrella gigante roja dentro de unos 7.500 millones de años. Para lo cual falta bastante tiempo, claro. Podemos soñar con que para entonces el ser humano habrá colonizado otros sistemas solares más jóvenes y seguirá su camino de envidiarse la ropa, quejarse del trabajo y otras actividades exclusivamente humanas. Pero ni eso garantiza la continuidad, porque es muy probable que tarde o temprano, en unos 10 años seguidos de 100 ceros, el universo morirá en un estado de entropía uniforme donde no se puede trasladar calor de un lugar caliente a uno frío estando todo a la misma temperatura. Una sopa inmóvil. O quizás el Big Bang se revertirá y todo el universo se concentrará de nuevo en una singularidad sin posibilidades de sostener vida, y quizás para empezar el ciclo nuevamente. O incluso es posible que la expansión del universo se vaya ralentizando lentamente y manteniendo la vida de algún modo. Pero, aunque saberlo es un relevante desafío intelectual, la realidad es que el fin del mundo solo nos interesa realmente en cuanto a cómo nos afecta a nosotros. Si seremos víctimas de los desastres, batallas apocalípticas y lluvias de fuego y azufre que precederán al paraíso, si estaremos entre los elegidos para no volver a trabajar jamás en la gloria del paraíso, o estaremos condenados al infierno. En las resumidas cuentas del venerable maestro Nasruddin, lo que nos preocupa es el fin del mundo mayor, la forma de nuestro propio fin, y ese no parece que se vaya a producir merced a ningún cataclismo cósmico inesperado, sino a las muchas pero bien conocidas formas que tiene el ser humano de morirse desde que nació el primero de nosotros. Quizás esto sirva para que seamos menos proclives a creerles a profetas, adivinos y futurólogos low cost que están tan seguros de que el mundo no se va a acabar, que venden libros, conferencias, cursos y demás productos del miedo para ahorrar un dinerito y no pasar estrecheces en ese futuro donde saben bien sus predicciones fallarán y ellos tendrán que seguir viviendo hasta que les toque el fin del mundo mayor. ¿No cree usted?